Se nos pide que f de t sea igual al coseno t para t mayor o igual a 0, y g de t igual a e elevado a menos t. Se nos pide que calculemos convolución de f y g. Recuerda, la convolución de f de t y g de t es igual a la integral de 0 a t de f de tau multiplicado por g del cantidad t menos tau de tau. Sin embargo, también recuerde, podemos cambiar el orden de la circunvolución y no cambia el resultado. En nuestro caso, funcionará mejor si determinamos la convolución de g de t y f de t en lugar de la convolución de f de t y g de t. Y dado que g de t es igual si e elevado a menos t, y f de t es igual al coseno t, la convolución es igual a la integral de 0 a t de a menos tau multiplicado por el coseno de la cantidad t menos tau de tau. Y ahora necesitamos evaluar la integral. Porque esto requiere la integración por partes dos veces, primero encontraremos la integral indefinida y luego regresaremos y evaluar la integral definida, donde los límites de las integraciones van de 0 a t. Así que, nuevamente, consideremos primero la integral indefinida, y para realizar la integración por partes, igualaremos el coseno de la cantidad t menos tau, y de v es igual a la tau de tau negativa. Diferenciamos para encontrar du e integramos para encontrar v. Du es igual a la derivada del coseno de la cantidad t menos tau multiplicado por de tau, lo que nos da 2 iguales seno de la cantidad t menos tau de tau. Integramos ambos lados de dv igual a en potencia de tau negativa para determinar v es igual a menos e a el poder del tau negativo. Y ahora aplicamos el fórmula de integración por partes, que es la integral de u de v es igual a u menos la integral de v du, donde v es negativo e elevado a la tau negativa, multiplicado por el coseno de la cantidad t menos tau, y luego menos la integral de v du se convierte en plus porque v es negativo. Así que tenemos más la integral de elevado a la tau negativa, multiplicado por el seno de la cantidad t menos tau de tau. Observe la integral en la derecha no es más simple que la integral original. Simplemente tiene seno en lugar de coseno. Y, por lo tanto, ahora tenemos que volver a aplicar la integración por partes. En la integral de elevado a menos tau por seno de la cantidad t menos tau de tau. Entonces, aplicando la integración por partes por segunda vez, igualamos el seno de la cantidad t menos tau. Y de v es igual a la tau de tau negativa. Y por lo tanto, du es igual a menos coseno de la cantidad t menos tau de tau, y u es igual a negativo e a la tau negativa. Y ahora aplicamos integración por partes nuevamente, justo en la integral de la derecha. Así que todavía tenemos negativo e elevado a menos tau multiplicado por el coseno de la cantidad t menos tau, y luego más el fórmula de integración por partes, entre paréntesis, donde tenemos v veces v, que es menos e elevado a menos tau multiplicado por el seno de la cantidad t menos tau menos la integral de e elevado a la tau negativa, multiplicado por el coseno del cantidad t menos tau de tau. Y ahora borraremos los paréntesis. Recuerda que porque estamos añadiendo, las señales siguen siendo las mismas. Y ahora, analizando nuestra ecuación, observe a la derecha, tienen la misma integral que estamos intentando evaluar a la izquierda, excepto que tenemos menos la integral. Ahora vamos a añadir la integral de elevado a menos tau multiplicado por el coseno en cantidad t menos tau de tau a ambos lados de la ecuación. Esto nos da 2 veces integral de a menos tau multiplicado por el coseno de la cantidad t menos tau de tau a la izquierda. A la derecha, todavía tenemos menos e elevado a menos tau, coseno de la cantidad t menos tau, menos e elevado a menos tau multiplicado por el seno de la cantidad t menos tau. Eso es un montón de taus. Y ahora, para resolver el integral de la izquierda, multiplicamos ambos lados por 1 o 2, y entonces porque esto es una integral indefinida, también incluiremos una c más. Ahora que tenemos la integral indefinida, podemos evaluar la integral definida y determinar la convolución. Simplemente ignoraremos el más e y luego determinaremos la f grande de t menos f grande de 0. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Podemos seguir adelante y descontar el 1 o 2, y ahora determinamos la f grande de t menos f grande de 0. Recuerda que cuando realizamos la sustitución por tau, no por t, porque nos integramos con respecto a tau. Así que para el siguiente paso tenemos 1 o 2, y luego, dentro de los paréntesis, tenemos la f grande de t menos la f grande de 0. Observa que cuando sustituimos t por tau, tenemos menos c en menos t veces el coseno de 0, porque tenemos t menos t entre paréntesis y, a continuación, menos e hasta el menos t veces d de 0. Y luego menos f grande de 0, donde cuando sustituimos tau por 0, tenemos menos e elevado al coseno 0 t menos e a menos 0 seno t. Y ahora simplificamos. El coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. Y e hasta 0 es 1.
Esto nos da 1 dos veces, el primer conjunto de paréntesis se simplifica a solo menos e a menos t, porque el coseno 0 es 1 y el seno 0 es 0. Luego tenemos menos, y luego en el segundo conjunto de paréntesis, tenemos menos e elevado a 0, que es menos un veces el coseno t, lo que nos da menos coseno t, y luego menos un veces el seno t, o simplemente menos desde t. Borrar los paréntesis dentro del primer conjunto de paréntesis. Observe que tendremos el coseno t más el seno de t, y luego menos e elevado a menos t. Y aún tenemos factor de 1 2 en la parte frontal y, por lo tanto, la convolución de f y g, que es lo mismo que la convolución de g y f, es igual a 1 2 veces la cantidad coseno t más el seno de t menos e elevado a menos t. Espero que esto le haya resultado útil.